El empresario nunca imaginó que una decisión tomada por miedo terminaría transformando su manera de ver la vida. Todo comenzó una noche silenciosa, cuando la casa estaba en calma, y solo el sonido constante de los dispositivos médicos acompañaba el sueño de su hijo. Desde el accidente que lo dejó paralizado, su mundo había cambiado por completo. El éxito, el dinero, las reuniones importantes y los contratos millonarios dejaron de tener el mismo brillo. Ahora, su mayor preocupación era una sola: proteger a su hijo. Había pasado meses sin dormir bien. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada pensamiento giraba alrededor de una sola pregunta: ¿qué pasaría si algo le ocurría cuando él no estuviera? Aunque la casa era grande, moderna, y estaba en una zona segura, el miedo no entendía de lujos. Por eso decidió instalar cámaras en cada rincón, no para vigilar a nadie en particular, sino para sentirse tranquilo, para saber que, incluso cuando estuviera lejos, podría ver que todo estaba bien. La empleada llegó poco tiempo después. Era una mujer joven, de apariencia sencilla, voz suave y mirada honesta. No habló demasiado el primer día. Solo escuchó con atención mientras él explicaba las rutinas, los horarios del niño, las medicinas, las terapias, las comidas. Ella asentía, tomaba notas mentales y hacía preguntas precisas. No parecía nerviosa, tampoco exageradamente confiada, simplemente tranquila. Los primeros días pasaron sin incidentes. El empresario revisaba las cámaras por las noches, casi de manera automática. Veía a su hijo dormido, a la empleada ordenando la cocina, cerrando las cortinas, apagando las luces. Todo parecía normal, demasiado normal. Aún así, seguía mirando, no por desconfianza, sino porque ver a su hijo le daba calma. Una tarde, mientras estaba en una reunión importante, recibió una notificación en su teléfono. Una de las cámaras se había activado por movimiento en la sala. Dudó un momento antes de abrirla. Cuando lo hizo, vio algo que no esperaba. Su hijo estaba en el suelo, sentado sobre una alfombra, rodeado de juguetes. La silla de ruedas estaba a un lado. Por un segundo el corazón se le detuvo. Pensó que había ocurrido un accidente, pero entonces la vio a ella. La empleada estaba sentada frente al niño, al mismo nivel, sin prisas, sin pánico. Le hablaba con una sonrisa tranquila. El niño reía, no lloraba, no estaba asustado. Ella le sostenía las manos, lo animaba, lo guiaba con paciencia, para que se moviera un poco, para que jugara, para que se sintiera libre, aunque fuera por unos minutos. El empresario no podía apartar la mirada. La reunión dejó de existir. Todo su mundo se redujo a esa pequeña escena. Observó cómo ella no solo lo cuidaba, sino que lo trataba como a cualquier otro niño. No con lástima, no con miedo, con cariño sincero. Desde ese día, empezó a mirar las cámaras con otros ojos. Ya no buscaba señales de peligro, sino momentos. Momentos que antes estaba perdiendo. Vio cómo ella le leía cuentos cambiando las voces, cómo le cantaba canciones antiguas, cómo celebraba cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. Vio cómo el niño, que antes pasaba largas horas en silencio, ahora reía más, se expresaba más, parecía más vivo. Una noche, después de volver tarde del trabajo, decidió observar en directo. La empleada estaba ayudando al niño con la cena. No había cámaras apuntando directamente a ellos en ese momento. Pero una captó el reflejo de ambos en un espejo. Ella le limpiaba la boca con cuidado, sin apuro. Le hablaba de cosas simples, del clima, de un pájaro que había visto en la ventana, de una historia que le contaría después. El empresario sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de algo doloroso. Él había estado tan ocupado protegiendo a su hijo del mundo que, sin querer, lo había aislado. Había convertido la seguridad en una barrera. Y esa mujer, sin darse cuenta, estaba devolviéndole algo que él no sabía cómo dar: normalidad. Pasaron las semanas, y el cambio en el niño era evidente.
Los médicos lo notaron, los terapeutas también. Había más ánimo, más ganas de participar, más energía. Nadie entendía exactamente por qué. El empresario sí lo sabía, aunque aún no había hablado con ella al respecto. Un día decidió hacerlo. La llamó a la sala y le agradeció por su trabajo. Ella sonrió con humildad, como si no entendiera del todo. Dijo que solo hacía lo que creía correcto, que el niño era especial, no por su condición, sino por su corazón, que merecía sentirse como cualquier otro niño. Él no mencionó las cámaras, no habló de lo que había visto, solo la escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó de verdad. Entendió que había contratado a alguien para cuidar a su hijo, pero había recibido mucho más. Había encontrado a alguien que cuidaba su alma. Con el tiempo, el empresario empezó a cambiar también. Pasaba más tiempo en casa, dejaba el teléfono a un lado, se sentaba en el suelo con su hijo. Intentaba aprender de la paciencia de la empleada, de su manera simple y profunda de amar sin condiciones. Las cámaras seguían ahí, pero ya no eran lo más importante. Habían cumplido su propósito, aunque no el que él esperaba. No solo protegieron su casa, le mostraron una verdad que necesitaba ver. Que la seguridad no siempre se trata de muris y tecnología. A veces se trata de confianza, de humanidad, de permitir que alguien entre en tu vida y la cambie para siempre. El empresario entendió que no todo se puede controlar, pero sí se puede elegir cómo vivir. Y gracias a una decisión tomada por miedo, descubrió algo mucho más poderoso que la seguridad. Descubrió el valor del amor genuino. Y esa lección, ninguna cámara del mundo podría haberla captado sin que él estuviera dispuesto a mirar con el corazón.